Bien, vamos a seguir con esta idea de acercarnos, como hubiera dicho don José Ortega y Gasset, desde diversas perspectivas, a ver si entendemos la realidad global con otra visión. Es la visión de otro profesor titular de la Universidad de Extremadura, don Juan Sánchez. Tiene él una larga trayectoria también, docente, investigadora. Él es uno de los padres de estos cursos de verano, o sea que al menos una vez en su vida sí ha acertado haciendo estos cursos de verano, Juan. Y él ha estudiado profundamente y tiene una gran visión desde Extremadura, porque su campo de especialidad es la historia del tiempo presente y el tiempo presente en Extremadura. Y además, también como es un apasionado de los medios de comunicación, ha estudiado a fondo la opinión pública y la opinión publicada. De modo que durante 5 minutos le iba a dar 3, pero para que vea que le trato bien, a pesar de que a él a mí no me trata tan bien, pues Juan, durante 5 minutos queremos ver tu perspectiva sobre los límites y sobre los retos de la Unión Europea. Muchas gracias, Alejandro, por concederme 15 minutos. Bueno, pues la verdad que estoy muy satisfecho de estar aquí, de compartir con vosotros de nuevo estas reflexiones que son muy interesantes. Esta mañana ha sido una mañana espectacular, me han encantado las cosas que se han dicho, sobre todo porque cabe discrepar de muchas de ellas, además de asumir una buena parte de las mismas, ¿no? En ese sentido, yo creo que la mesa, va a ser una mesa que podemos hacer la dinámica y siempre y cuando nuestras intervenciones sean, a ser posible, lo más claras y lo más cortas posible para que haya fluidez. Yo, la perspectiva que quiero ofrecer aquí es lógicamente, la de un historiador del tiempo presente y, como tal, pues que tiene que ser consciente del peso del pasado en el presente, de que ha habido una trayectoria, de que ha habido unas decisiones, de que hemos llegado aquí y tenemos una Unión Europea que tiene unos perfiles y una estructura determinada, que no es necesariamente la que tenía que haber sido. Fue una de las posibilidades que se ha ido concretando a medida que se han ido tomando decisiones en momentos críticos. Esta es la Europa que tenemos, no es la única Europa posible, podría haber sido otra. Tenemos que aprender de esos momentos críticos en los que se han tomado decisiones que en su momento fueron las más aplaudidas o las más reconocidas, pero que también hubo discrepancias en esos momentos y orientaciones de otra manera. Es decir, tenemos que aprender a valorar lo que significan esos momentos de incertidumbre, donde al final la historia va por un camino, pero hay otros que se desechan, y en qué medida, bueno, pues esa incertidumbre que son las que constantemente hemos ido atravesando en la historia de Europa, pues también nos atenazan ahora extraordinariamente. En un contexto cambiante, han pasado 60 años y asumimos el Tratado de Roma en relación como fecha originaria, si bien no es solamente a partir del Tratado de Roma desde el que podemos hablar de esta construcción tan importante que ha ocurrido en Europa después de esas dos guerras civiles que fueron de esa guerra civil que fueron 2 guerras mundiales que asolaron no solo pero fundamentalmente el suelo europeo. De manera que hemos pasado por una serie de contextos y esos contextos han condicionado decisiones y al final la Europa que tenemos es la Europa que conocemos. Resulta difícil para personas ilustradas discrepar de la necesidad y de la bondad de una Unión Europea o de un escenario unido en el ámbito de los Estados europeos en un mundo tan globalizado y tan interdependiente como el que vivimos en el siglo XXI. Si bien esta Europa que tenemos no es la única Europa posible, si bien esta Europa que tenemos es una Europa perfectamente perfectible, si bien determinadas cuestiones podrían replantearse o podrían reconducirse. Aquí se ha hablado de 5 escenarios que plantea la Comisión Europea ante ese momento de incertidumbre tan grande que es el que vimos como consecuencia de la crisis económica, pero no solo, y consecuencia también, bueno, pues una serie de decisiones que han hecho que uno de los países más importantes de la Unión Europea, no fundador, pero sí de los más importantes, pues esté a punto de abandonar el modelo, ¿no? De tal manera que esos escenarios habrá que, en fin, ver en qué medida, bueno, pues somos capaces de entrar en debate y en discusión sobre ello, aportar nuestro modesto grano de arena, pero, lógicamente, ser consciente de que se ha llegado a esta situación a partir de una trayectoria y de que en esa trayectoria, pues, han ocurrido básicamente, a mi modo de ver, 2 cuestiones. Ha habido una dialéctica entre la ampliación, entre sumar países, sumar estados,
o intensificar en aquello que se había conseguido unificar o en aquello que se había conseguido integrar. Y también ha habido durante todo este tiempo pues una conjunción entre intereses y valores que no ha sido muchas veces fácil de conseguir. Es decir, es una comunidad de intereses, pero también es un espacio de valores. Conjugar los intereses con los valores ya hemos visto que es complicado. En la ponencia de esta mañana, en relación con la inmigración, se ha puesto claramente de manifiesto. Los intereses, se supone, de algunos miembros de la Unión Europea, pues chocan con esos valores que, teóricamente, debían defenderse no solamente a escala de los Estados-nación, sino también a escala de la Unión Europea, en su conjunto. La situación actual de Europa es una situación de insatisfacción, una situación en la que, bueno, pues casi todo se cuestiona, en la que, bueno, pues hay una discrepancia en lo que se refiere a la representatividad de las instituciones. Los ciudadanos discrepan en parte de cómo están funcionando esas instituciones y el alejamiento que hay con respecto a la opinión pública, pero también es una situación, como se ponía de manifiesto esta mañana, en la que se han conseguido muchas cosas, cosas que hay que preservar y cosas que habría que valorar en su justa medida, puesto que 60 años pueden ser muchos, o a lo mejor en 60 años se podía haber hecho más. Siempre cabe la posibilidad de decir, bueno, pues se podría haber hecho más, pero lo que se ha hecho ya es suficiente. Alejandro decía esta mañana que la verdad que, bueno, que el esfuerzo ha sido considerable, que no ha sido fácil poner de acuerdo a muchos intereses y muchos estados para alcanzar los objetivos que se han ido planteando progresivamente, y en ese sentido, bueno, pues lo que cabría ver es en qué medida lo que se ha conseguido o parte de lo conseguido habría que preservarlo, pero en qué medida otras de las cuestiones que no están bien conseguidas o que interrumpen ese proceso deseable de una Europa cada vez más unida, cada vez más fuerte, en un contexto de globalización como el que tenemos, donde Europa está en un declive relativo en relación con otros escenarios geopolíticos, pues habría que considerar. No vamos a entrar, desde mi punto de vista, yo no voy a entrar ahora en esta primera fase en los problemas concretos que hay en relación con la situación actual de Europa en relación con otros escenarios geopolíticos, pero sí me gustaría reflexionar sobre una frase con la que de alguna manera se justifica Juncker en el libro blanco y en el discurso del 2017 del Estado de la Unión, diciendo que Europa no es un Estado, sino que es una comunidad de derecho. Y eso parece una obviedad, pero eso puede ser interpretado en clave un tanto problemática. O, digamos, el legado que quiso dejar Durão Barroso hace unos años, diciendo que el futuro de Europa tenía que ser el de la Federación de Estados Nacionales. De manera que parece ser, podría quedar la impresión de que uno considera que no se puede llegar casi a más, que habría que profundizar en determinados aspectos, pero que ya está, que esto no es un Estado, que es una comunidad de derecho, y el otro, pues, a pesar de que no lo hizo, pues podría de alguna manera plantear la necesidad de que Europa se convirtiera en una federación de Estados nacionales. Y yo creo que ese es el problema que ha ido atravesando Europa, la Unión Europea, desde prácticamente su inicio. Nació como una institución intergubernamental y no se quiso apostar decididamente por lo supranacional. De tal manera que, en ese sentido, bueno, pues podemos valorar muchos logros conseguidos, pero también muchas carencias y muchas debilidades que hoy se han puesto de manifiesto, por ejemplo, a la hora de enfocar la manera en que se enfocó la unión monetaria y la eurozona, ¿no? Es decir, no hay autoridad política, se apuesta por la Europa económica, se apuesta por la coordinación y por la armonización de competencias entre los Estados, y sin embargo no se delegan claramente una serie de competencias en una institución supranacional con capacidad para gestionar esas competencias de una manera clara. Hombre, yo cuando hablo de esto con mis alumnos, hay veces que le pongo, sabiendo que, bueno, que evidentemente el contexto es diferente y hay que explicarlo, pues cómo se crea el Estado Nacional Español y cómo se conforma, pues, la Unión Europea, ¿no? Es decir, si Europa fuese un Estado, tendría que haber un jefe del Estado. Si Europa fuese un Estado, tendría que haber una Constitución. Si Europa fuera un Estado, pues tendría que haber un ejército. Si Europa fuera un Estado, pues tendría que haber un Parlamento verdaderamente representativo.
Si Europa fuese un Estado, pues tendría que haber una división clara de poderes y de funciones. Si Europa fuese un Estado, tendría que haber sentimiento y conciencia de pertenencia, asumido por los ciudadanos europeos, que estarían dispuestos a participar en un proyecto común, sabiendo pues los problemas con los que se enfrentan, pero teniendo claramente un modelo racional, un modelo coherente y un horizonte al que ir. Claro, eso algunos lo consideran una utopía, pero en la medida en que esa utopía no acaba de concretarse, sino que en algunos aspectos parece alejarse, pues yo creo que para el futuro ahí tenemos un problema. Claro, ¿por qué no es Europa un Estado? Pues por un problema que tiene que ver con la soberanía nacional. Pues porque se prefiere el modelo intergubernamental al modelo supranacional. Y eso, pues, es que no se puede hacer otra cosa. Podrían decir los más los más conservadores de lo realizado, y otros dirían que porque no se es suficientemente atrevido como para afrontar los retos y las adaptaciones que exige el siglo XXI. La estructura institucional de la Unión Europea básicamente es, con algunos matices importantes, pero matices, es prácticamente la que diseñaron los padres de Europa en los años 50. No hay división de poderes, no hay división de funciones. Prima todavía lo intergubernamental en relación con lo supranacional. Se han hecho esfuerzos en la estructura del Parlamento, en las competencias que tiene el Parlamento, en las competencias que tiene la Comisión Europea, que serían, digamos, las dos instituciones supranacionales de las instituciones más importantes de la Unión Europea, pero sigue teniendo mucha importancia el Consejo de Ministros y sigue teniendo mucha importancia pues lo que deciden los jefes de Estado y de Gobierno en función de los intereses de los Estados nacionales. En el tema de la toma de decisiones, claro que se ha avanzado mucho, pero la unanimidad y el veto, en algunos aspectos, sigue teniendo, lógicamente, una influencia fundamental que impide esos avances que serían necesarios pues, para lograr algunos objetivos básicos y fundamentales como los que se planteaban esta mañana en relación con la eurozona. Y hay cesiones, pues como determinados estados no quieren más, pues creamos excepciones y unos van a una velocidad y otros a otra, y dentro de los que van a una velocidad pues también creamos situaciones compensatorias a la hora de que se sientan a gusto y aún así no se sienten a gusto. Entonces yo, por terminar ya esta primera parte de la intervención, porque no quería alargarme más, pues diría, claro, es que en Europa falta razón y falta sentimiento. Falta razón de Estado y falta sentimiento de pertenencia y seña de identidad. Falta razón de Estado porque no es un Estado. Y falta sentimiento de identidad, señas de identidad y sentimiento y conciencia de pertenencia, pues porque en la medida en que no se camina decididamente en ese sentido, pues evidentemente priman los intereses nacionales, que no tienen por qué ser los intereses del conjunto de la ciudadanía, porque la ciudadana desde las instituciones políticas de cada Estado también se las puede de alguna manera manejar o reconducir, y en la medida en que eso falta, pues tenemos un problema. En España, como las competencias no están claras, como es una comunidad de derecho, pero cuestionamos la nación y cuestionamos el Estado, en algunos aspectos, pues estamos enredados en un debate que nos tiene, digamos, paralizados los esfuerzos y los ánimos para acometer otros problemas de mayor entidad. Ese problema que tenemos en España, concretamente con Cataluña, donde se cuestiona la razón de Estado y donde se cuestiona el sentimiento y la conciencia de pertenencia, desgraciadamente lo tenemos amplificado en Europa. Si queremos parecernos a Europa, pues sigamos en la senda en la que estamos. Si queremos cambiar Europa y cambiar España, pues tendremos que ser conscientes del reto que supone replantearse el concepto de soberanía, con todas las implicaciones que ello tiene, con toda la carga de utopía que puede tener para muchos realistas, porque si no, de esa manera, difícilmente considero que transitaremos felizmente por el siglo XXI. Para empezar, yo creo que ya es suficiente. Muchas gracias.
Bueno, como veis,